El sonido nos vincula con aspectos de la realidad que escapan a las imágenes visuales. Si bien llegó al cine cuando este ya tenía casi 40 años de historia, vino a suplantar una necesidad que solía satisfacerse con músicos en vivo. Porque siempre, desde que las imágenes en movimiento nos cuentan historias y nos emocionan, algún tipo de sonoridad estuvo presente. En este video, el segundo sobre composición cinematográfica, vamos a hacer un repaso de los conceptos básicos del universo sonoro y cómo se usan en las películas. Antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y clicar en la campanita para enterarte cuando subo nuevo contenido. Además, puedes apoyar al canal económicamente a través de Syncresis.com o compartiendo y comentando los videos. Cuando pensamos en la composición sonora, es importante marcar que no hablo de la utilización de un sonido en sí, sino cómo todos los sonidos simultáneos están colocados y trabajados para dar un efecto en particular. Al igual que en la imagen, y de la que hablé en el video anterior, la composición es el orden de los elementos en un determinado momento. Para abordar este análisis compositivo del sonido, cuyo fin es que sirva tanto para realizadores como para espectadores, voy a separarlo en tres instancias: lo que refiere a un sonido en sí, lo que refiere a la mezcla y lo que refiere a la banda sonora en general. Dejo por fuera de este análisis a la música, la cual ya dediqué un video y tiene ciertas características intrínsecas ajenas al resto de la composición. Es cierto que muchas bandas musicales son trabajadas e integradas al igual que el resto de la mezcla, pero nuestra percepción como espectadores las coloca en un lugar más autónomo. En cuanto al sonido en sí y sus cualidades, pensemos su vínculo con la percepción real y la ecualización y reverberación como los principales elementos que nos identifican el punto de escucha. La materialidad proviene de pensar el sonido más allá de su fuente, lo que Sion denomina la escucha reducida, para centrarnos en las cualidades sonoras de eso que oímos, por fuera de qué las produce. Partiendo de esta base se vuelve un elemento maleable y mucho más adaptable, porque, excepto quizás en algún caso documental, no nos interesa el vínculo entre el sonido y la realidad, sino qué efecto produce este en el espectador, qué objeto audiovisual devuelve el vínculo entre lo visual y lo auditivo. Las dos grandes herramientas que tenemos para trabajar un sonido es la ecualización y la reverberación. Hay infinitos más efectos y trabajos, pero estos son como los básicos. La ecualización refiere a aumentar o disminuir determinada porción del espectro sonoro de un objeto auditivo. Dicho mal y pronto, bajar o subir los rangos graves, los medios o agudos de un sonido. Puedo anular los graves y quedarme con los agudos, dejando un sonido latoso como de radio vieja o al revés, dando el efecto como si el sonido viniera de una pared. Incluso sacar sonidos medios y generar tensión entre los agudos y los graves. Por otro lado, tenemos la reverberación. Hay que tener presente que es muy sencilla de colocar con la tecnología actual, pero muy difícil de quitar. Por ende, se suele trabajar con sonidos limpios y luego modularle el efecto. ¿Qué es la reverberación? Es el efecto de eco que genera un sonido al rebotar con los objetos de una habitación y volver al punto de escucha. No es lo mismo si estamos al aire libre, si estamos en una catedral gótica o si estamos en una habitación. La sonoridad es distinta porque las condiciones materiales del espacio y su tamaño varían. Sin entrar en los tecnicismos, es bueno pensar que la relación entre el espacio construido por la imagen y la banda sonora suele estar íntimamente ligado a la reverberación. En cuanto a la mezcla, es decir, la composición de los elementos que ya pasaron por un proceso de ecualización y reverberación y otros efectos que son colocados entre sí, podemos pensar en varias características: potencia, rango dinámico, sonido ambiente y punto de escucha general. Todas ellas refieren a los vínculos que hay entre los distintos sonidos de una mezcla, generando un paisaje sonoro con distintas texturas, al igual que la composición visual. Recordemos que estamos priorizando una mirada sistémica de los recursos audiovisuales para comprender cómo se los coloca relacionados entre sí. Potencia es lo que solemos llamar volumen del sonido. En un determinado momento habrá sonidos con mayor o menor potencia, priorizando la escucha de unos sobre otros, devolviendo una relación figura-fondo. Rango dinámico será la distancia que hay entre las tonalidades más agudas y las más graves dentro de la composición. Un sonido ambiente homogéneo nos demanda menos atención que una espacialidad sonora dada por elementos muy disímiles. El sonido ambiente, ya entrando en el universo cinematográfico, podemos pensarlo como la construcción del escenario de la composición sonora.
Es fundamental porque tanto su ausencia como su presencia y sus características condicionan absolutamente la identidad de la figura que se desarrolla allí. ¿Cómo es esto? Un personaje habla en una habitación, si no tenemos sonido ambiente, dará un efecto que refuerza su presencia, pero también lo aísla de cualquier otro lugar. La presencia del ambiente, a través de la ecualización y reverberación, nos da mucha información del espacio donde se desarrolla la historia, ancla a un contexto concreto la identidad de esa voz. Jugar con las cualidades del sonido ambiente genera el mismo impacto en la percepción de una escena que la construcción de color del director de arte o la puesta lumínica del director de fotografía. La gran diferencia es que lo visual se vuelve más consciente y lo sonoro entra por los poros. Lo sentimos sin darnos cuenta. El punto de escucha de una composición deviene de todos los elementos nombrados. ¿De dónde se está escuchando esto? ¿Desde la perspectiva de un personaje? ¿Desde un narrador omnisciente? ¿Desde donde está la cámara? Etcétera, etcétera. Hay infinidad de puntos de escucha posibles y todos generan una mirada sobre el material distinta, al igual que la puesta de cámara. Por último, podemos pensar en algunos elementos de la composición, no solo en determinado momento, sino en general en toda la película. Ellos podrían ser el silencio, la puntuación, el ritmo y la tensión. Nuevamente, hay un montón más, pero me quiero focalizar en estos. Como todo el mundo de la composición, las características de un objeto sonoro están dadas por sus vínculos con los demás elementos y a través del tiempo, en especial porque la percepción humana se basa en las relaciones y no en absolutos, por lo que es importante pensar la composición como un todo y no como la suma de las partes. El silencio entonces será un momento donde prevalezca total o parcialmente la ausencia de sonidos. Para que este efecto se perciba orgánicamente, es necesario que se construya a partir de un momento con presencia sonora. El silencio cobra cuerpo y fuerza cuando se lo usa en función del resto de la composición para generar un efecto de ausencia o reforzar algún sentido narrativo. La puntuación es cuando se usa determinado juego de relaciones, como el silencio, un cambio bruto de rango dinámico o de potencia, para puntuar un momento. El ejemplo más obvio es el jumpscare en el cine de terror, pero sirve en todas las obras evidenciando la enunciación sin dejarse ver tanto. El ritmo general deviene de la articulación entre todos estos conceptos a lo largo de la obra. La intensidad y frecuencia de aspectos sonoros determina un ritmo general que, en relación con el ritmo propuesto por la imagen y la narración, nos devuelven la composición general de la obra. Tener presente el ritmo es fundamental para comprender en qué momento de la banda sonora se deberá poner énfasis en los recursos sonoros y cuándo es mejor callar. Por último, tenemos la atención como eje central de la atención del espectador. Recomiendo el video ¿Por qué cautiva el cine?, que dejo en la descripción. La atención de una banda sonora está dada por la presencia de dos elementos con distintas cualidades en un mismo momento, ya sea un amplio rango dinámico, de agudos y graves muy presentes, por un sonido ambiente con mucha potencia contra una voz suave o por un cambio abrupto de ritmo. Estos y muchos otros recursos generan una tensión en la percepción que no está basada en lo que se cuenta o en lo que el sonido significa, sino en sus cualidades materiales, las herramientas de afección audiovisual. Como siempre, veamos 3 ejemplos para analizar un poco el sonido. En una primera instancia, podemos pensar la materialidad sonora como una construcción de espacialidad. Concentrarnos en cómo la edición de un sonido aporta al verosímil de la escena. Pensemos en la escena de Pulp Fiction, en que Vincent va a buscar a Mia. Hi, Vincent. I'm getting dressed. La diferencia espacial entre los lugares en que están ambos, metáfora de las jerarquías de poder, está remarcada por la voz en el parlante. El punto de escucha de esta escena es el de la cámara. Cuando estamos en la habitación de ella, la oímos con una materialidad sonora muy espesa, parecida a la percepción natural. Cuando la escuchamos a través de los parlantes, al igual que Vincent, se la ecualiza quitándole graves y se le aplica filtros, que dan esa sensación de latosidad típicas de parlantes de comunicación. Este efecto aporta el verosímil de la espacialidad de la escena, separando aún más las habitaciones y reforzando las relaciones entre los personajes. Otro ejemplo es el uso del silencio, cómo este puede funcionar simbólicamente y reforzar las otras sonoridades.
Gran parte del cine industrial contemporáneo maneja una sonoridad abrumante y constante, donde el silencio está utilizado para reforzar escenas dramáticas. Esto no está ni bien ni mal, pero hay otras opciones. Pensemos en la película A Ghost Story, una historia de fantasmas. El silencio puede ser un conductor de sentido que funciona como una caja de resonancia para otras sonoridades más sutiles. No es una película que omita la música o la presencia del sonido ambiente en todo su desarrollo, pero hay determinadas secuencias donde todo está supeditado a detalles sonoros, en especial porque es una película que focaliza en determinados instantes de la existencia, una mirada sobre el tiempo y sus recovecos que refuerza la atención al detalle con la ausencia de contexto sonoro, es decir, con silencio. Por último, para pensar la importancia del diseño sonoro general, no puede faltarnos el formato cinematográfico, donde el sonido le da materialidad pura a la imagen. Pensemos en la película de animación Paprika, una obra osada en todos los elementos compositivos, desde la imagen y sus transiciones, el sonido y sus matices, y la narración con sus capas de interpretación. No solo generó el desafío de hacer sonar algo que no existe, como en toda la animación, sino que trabaja con la sonoridad de los sueños, la dualidad entre un componente onírico y amorfo con la tarea de toda banda sonora de animación, construir verosímil y volumen a la imagen visual. En conclusión, el diseño sonoro es, junto a la imagen, la segunda pata de la composición general de una película. Un objeto audiovisual no es la unión entre lo visual y lo auditivo, sino el resultado de la tensión entre ambos. Entender esto nos lleva a pensar más en profundidad la construcción sonora de una obra, tanto para realizarla como para percibirla. Desde el trabajo en un solo sonido, pasando por su incorporación con otros a un sistema, hasta la construcción general del sentido a través de la mezcla total. El sonido imprime tiempo y materia al audiovisual. Nos da mucha más información sobre la espacialidad donde se desarrolla la escena que lo visual y nos puede afectar de manera mucho más inconsciente de lo que se cree. Estemos atentos a su uso, escuchemos las películas. Este fue un nuevo episodio de Síncresis. Me ayuda a que compartan y comenten mis videos para poder hacer crecer esta comunidad. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal. Suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para enterarse cuando subimos nuevos videos. ¡Nos vemos!